Hace 35 años se vivió una semana negra de eso que nos dijeron que se llamaba transición. Una manifestación pro amnistía, un comando de la extrema derecha, protegido por la policía, asesinaba al joven Arturo Ruiz. En la manifestación, en repulsa por ese asesinato, caía muerta María Luz Nájera, estudiante de políticas en la Complutense. Esta vez quien disparó fue la policía. Un bote de humo que destrozó el rostro de la joven de 21 años. Esa misma noche, otro comando de la extrema derecha asesinaba a 5 abogados laboralistas, miembros del Partido Comunista, y dejaba heridos a otros 4. Y resulta que el aniversario de estos crímenes coincide con el juicio al juez que quiso juzgar los crímenes del franquismo. Cuenta la leyenda jurídica alemana que un humilde molinero prusiano esgrimió el derecho para enfrentarse en un pleito nada más y nada menos que con Federico II el Grande. Cuando algunos le advirtieron de que estaba enfrentándose a alguien muy poderoso, el humilde molinero dijo: en Berlín todavía hay jueces. Los que decidimos estudiar Derecho por compromiso partíamos de la triste pero esperanzada convicción de que los perdedores de todas las guerras, de los humillados, los derrotados, a esos al menos les quedaba el derecho, que aunque sea el derecho de los vencedores se supone que es igual para todos. No sabemos si seguirá habiendo jueces en Berlín, pero en Madrid y en Valencia desde luego no parece que los haya. Lo que parece en cambio que tenemos es un conjunto de operadores políticos con toga, y la mayor parte son de derechas. El juicio a Baltasar Garzón por haber tratado de juzgar los crímenes del franquismo ha servido al menos para que todo el mundo vea la pasta que predomina en la magistratura española. Garzón es sin duda una figura políticamente ambivalente y predestinada al protagonismo, pero es indudable que tanto su voluntad de juzgar los crímenes de la dictadura como el linchamiento mediático y judicial de que es objeto ha servido para que en este país se pueda hablar de las atrocidades de nuestra dictadura y de sus responsables. A nadie se le puede olvidar que en este país gobierna un partido heredero del franquismo, cuyo elogiado fundador se ha ido al otro mundo con las manos manchadas de sangre. Un país en el que el jefe del Estado, campechano y mujeriego como buen español, fue elegido por Franco para sucederle. Y en el fondo esto es normal, porque en política no mandan los que tienen razón, mandan los que ganan las guerras y los que tienen dinero. Pero al menos en La Tuerca nos vamos a dar el gusto de hablar de ello sin pelos en la lengua. Enseguida les presento a la mesa que nos acompaña. De momento les voy a dejar con el vídeo que prepararon los estudiantes de políticas para homenajear a su compañera Nájera. Adelante vídeo, por favor. Debemos salir a la calle. Los estudiantes debemos unirnos a los movimientos populares, al movimiento obrero que en este momento está en lucha por la amnistía. Lo fundamental hoy en día es plantear la lucha por la amnistía en la calle, plantearla junto a la clase obrera, junto a los demás sectores democráticos que hoy en día están en la calle movilizándose. La lucha del movimiento estudiantil en estos momentos no es la lucha de los estudiantes, es la lucha de los estudiantes, es la lucha de los profesores, es la lucha de los catedráticos, es la lucha de todas las juntas y claustros de facultad. Es la lucha por la supervivencia de la universidad ahogada bajo las leyes franquistas. Mariluz Nájera nació en 1955 y murió el 24 de enero de 1977. Puede que aún no sepas quién es, como tampoco lo sabrán muchas de las estudiantes y profesoras de esta universidad. Mariluz Nájera es uno de los muchos rostros que luchó por una democracia que la ha olvidado. Fue una estudiante de esta misma facultad, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. En su tercer año de carrera, con tan solo 21 años, en una de las muchas manifestaciones durante las luchas por las libertades, murió. Mariluz Nájera falleció víctima de un golpe en la cabeza, causado por un bote de humo arrojado por la policía franquista. La manifestación era en repulsa por el asesinato de otro joven, Arturo Ruiz, que murió a manos de un grupo de extrema derecha en otra manifestación. Además, ese mismo día
fueron asesinados 5 abogados laboralistas en su despacho de Atocha. El relato oficial sobre la transición narra el protagonismo de una España modélica capaz de crear consensos y pactar desde la generosidad de sus élites. Niega la importancia que tuvo la presión y la movilización de millones de personas, comprometidas con una serie de profundos cambios sociales. Reivindicaciones que a muchas de aquellas personas, más de 1000, les costaron la vida. Sin embargo, la llamada política del consenso impuso un pacto de silencio que ha durado tanto tiempo que nos ha hecho perder la memoria. La identidad nacional española ha sido construida a través de una visión selectiva de su propia historia, omitiendo y escondiendo partes fundamentales de ella. Hoy estamos aquí para recuperar una parte invisibilizada de la historia oficial, una parte que es nuestra, de todas y de todos. Porque algunos estudiantes de esta facultad exigimos recuperar la memoria de un pasado que no se nos ha permitido conocer. Un pasado que se nos ha arrebatado. Para que se reconozca el conflicto político y las luchas estudiantiles como uno de los elementos fundamentales en el proceso de transición. Porque para nosotras recuperar la memoria no significa tan solo reconocer de manera individual a quienes fueron asesinadas por la dictadura. Va más allá. Significa resituar la resistencia antifranquista donde siempre tuvo que estar, en el imaginario colectivo. Por eso, hoy, aquí, reivindicamos la lucha antifranquista como el proceso histórico más vinculado a los principios democráticos. Hoy, en un momento en el que la juventud se ha vuelto a echar a la calle para denunciar una democracia vendida e hipotecada, exigimos conocer cómo fueron esas luchas. Para poder seguir luchando. Este acto no es otra cosa que la recuperación colectiva de una memoria que, si no se activa, seguirá silenciada para siempre. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Que vengan pronto a Madrid. Al fin los asesinos se van pudriendo, pero en cambio los nuestros se van creciendo, y va creciendo el grito de la amnistía. Emocionante el vídeo. Bueno, hoy nos acompañan en la tuerca a mi izquierda Héctor Meleiro, le veían ustedes en el vídeo con muchísima convicción, estudiante de Ciencias Políticas y miembro del colectivo estudiantil Contrapoder. Bienvenido a la tuerca, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Frente a él, José Manuel Echado García, escritor especializado en ensayo histórico y político, autor de este volumen, El mal español, historia crítica de la derecha española, que tiene fascinado a nuestro vicedecano Ariel Jerez, que aunque deje de ser vicedecano alguna vez, siempre será vicedecano para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Nos acompaña también Patricia Campelo, periodista especializada en cuestiones de memoria histórica, que ha seguido de cerca el juicio a Garzón. Bienvenida a la tuerca. Gracias a vosotros. Frente a ella, Ludivina García, hija de exiliados españoles en México, ex eurodiputada y diputada por el Partido Socialista, presidenta en la actualidad de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Muchísimas gracias por estar por nosotros. Gracias a vosotros por tocar este tema. También contamos en la tuerca con Víctor Díaz Cardiel, expreso político, militante del PC desde 1956 y uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista durante la Semana Negra del 77. Bienvenido a la tuerca. Gracias, Pedro. Y por último nos acompaña Emilio Silva, sociólogo y periodista, presidente de la RMH y uno de los nombres propios en los últimos años en la lucha por la recuperación de la memoria histórica en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, lo primero, una pregunta rápida para ir calentando. Tenéis 30 segundos para responderla. ¿Tenía razón Marcelino Camacho cuando dijo en las Cortes, nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores? José Manuel. Bueno, yo razón no creo que tenga. Yo creo que más bien se estaba justificando por el acto de sumisión que había hecho el Partido Comunista al aceptar los pactos de la transición. Razón en parte, pero no lo creo. Los muertos estaban enterrados, pero mal enterrados. Héctor. Sin duda enterrados estaban, lo que no estaban eran cerradas las heridas, porque si realmente queremos cerrar las heridas, lo que hay que hacer es abrir las fosas. Y aparte de abrir las fosas,
creo que hay que incorporar estas luchas democráticas que son el verdadero origen de nuestra democracia al imaginario colectivo. ¿Tú, Divina? Bueno, yo soy de esa generación que en aquellos momentos estaba luchando por la libertad. Víctor lo pagó con la cárcel. Entonces me parece muy importante que hayáis elegido ese proceso, ese periodo, porque en él nos estamos centrando en esta primera pregunta. Yo no olvido, y yo creo que nadie de esa generación olvidó ni enterró nada. Había una situación determinada, un contexto determinado, y había que alcanzar la democracia y la convivencia. Muchas gracias, Ludivina. Patricia. Yo creo que en este contexto de la época se pueden entender ciertas cosas, pero a lo mejor lo que no se puede entender a día de hoy es que todavía se sigue haciendo una defensa de esa amnistía, porque esta frase la dijo Marcelino Camacho en el debate sobre esta ley precisamente. Y esa defensa que se sigue haciendo por parte de algunos sectores del PC de olvidar ese pasado. Marcelino Camacho dijo también que cómo era posible la reconciliación si los que nos habíamos estado matando los unos a los otros no borrábamos ese pasado de una vez y para siempre. Pues esto hoy en día creo que no se puede seguir sosteniendo ni defendiendo. Emilio. Bueno, ese discurso, que es más o menos también el que manejaba el ponente del Partido Socialista, Chiqui Venegas, que dijo una frase como que con esa ley se comenzaba a enterrar y a superar 40 años de dictadura. Estamos 25 años después de la aprobación, o 35 de la aprobación de esa ley, y evidentemente no hemos superado la dictadura. Esa es la ley que se puede llevar por delante a Baltasar Garzón. Y además hay que enmarcarlo en una situación en la que la mayoría de los presos políticos ya habían salido de las cárceles. La ley de amnistía del año 1977 sacó exactamente a 89 personas de las cárceles. Quiero decir, ya se habían hecho numerosos indultos con la coronación del rey en mayo del 76. Quiero decir, había un montón de medidas, y en el Parlamento incluso, que era un Parlamento donde se prohibió la presencia de partidos republicanos, por cierto, ya estaban algunos exiliados que habían regresado con un escaño. Quiero decir, que ya se había producido de alguna manera esa apertura, ¿no? Víctor. Bueno, yo lo primero que voy a decir que me ha gustado mucho el vídeo y que me invitaron para el acto, y por la razón de asistir a toda esta actividad con respecto a Garzón no pude ir, porque es que yo viví intensamente ese periodo, la semana trágica que empieza el 23, el 24 y todo eso. Yo lo viví en primera persona, y además había sido procesado en noviembre, en diciembre del año anterior. O sea, el TOC estaba funcionando y yo había sido procesado todavía por el terrorismo, no por otra cosa. Hay que tener en cuenta todo. Yo entiendo en esas circunstancias, en ese momento, la intervención de Marcelino, que ahora efectivamente 35 años después tengamos que ir a una segunda transición o a otra situación, para mí también es comprensible, porque ciertamente 35 años después juzgar a un juez porque pretende entrar en el jardín de las delicias del franquismo, me parece que es una cosa bien clara. Y si hay algo que no ha hecho la transición en este país, aparte de otras muchas cosas, es en el poder judicial, en los poderes fácticos y en los poderes judiciales. Y es que eso está más claro que el agua, y por eso yo comprendo en esa circunstancia. Y hay que situarse también en los presos, aunque fuera un número con las ganas de salir, cuando algunos tenían bastante años de cárcel. Yo había salido en el 75, y en el 74, y en el 73, y también en el 72, porque fui detenido 5 veces y fui una vez a 18 años de condena. Y no había hecho la guerra ni nada. Por lo tanto, hay que situarse en ese momento para comprender y asumir, como decía la novela muy célebre, que ahora no me acuerdo su nombre. A partir de ahora vamos con turnos de 1 minuto, como mucho 2 rondas, es simplemente para calentar. Una de lo que ha dado mucho que hablar, sobre todo a la derecha del periodo de Zapatero, fue la ley de memoria histórica. Pero algunos tenemos la impresión de que en este país hemos tenido que asumir como víctimas del terrorismo a torturadores y colaboradores de la Gestapo como Melitón Manzanas, o a jefes del gobierno de la dictadura como Luis Carrero Blanco. ¿No os da la impresión de que
o pregunto, ¿os da la impresión de que la ley de memoria histórica ha sido capaz de restituir de manera completa la dignidad de las víctimas del franquismo? Patricia. Yo creo que no, que en absoluto, que al fin y al cabo ha sido una ley de mínimos para contentar a ambas partes, al final no han contentado a ninguna. Recordemos que esta ley, por ejemplo, en el preámbulo, habla que no es competencia del legislador instaurar una memoria colectiva, ya solo con eso dice bastante, ¿no?, cuáles serán las intenciones. Reserva la memoria a algo al ámbito familiar, es decir, algo personal, algo que no trasciende. Esto entonces chocaría con la idea de derechos humanos, que es lo que se está defendiendo, el trasfondo de todo esto. Sobre el tema de las sentencias, las declara ilegítimas pero no las anula, que es otra de las luchas tradicionales que tenían las víctimas. Luego establece una serie de subvenciones para el tema de exhumaciones. Las asociaciones ya las estaban haciendo, estas exhumaciones, mucho antes de la ley, antes de las ayudas, y cuando ya no haya ley o no haya ayudas, las van a seguir haciendo. Con lo cual, bueno, y aún así con todo, sí pudo suponer un pequeño avance a la hora de sacar el debate a la escena pública, ¿no?, que la gente viera que, bueno, sería una ley, era algo importante de lo que se debería de hablar. En ese sentido, sí le puedo atribuir algún aspecto positivo, pero en líneas generales creo que no ha supuesto un gran cambio sustancial. Emilio. Bueno, la ley hace cosas incluso que son incomprensibles desde cualquier punto de vista razonable, como dar un certificado de reparación sin reparación, que es un papel que te mandaba el Ministerio de Justicia a tu casa en un acto en el que la mayoría se han entregado de forma privada por un correo, no en un acto público, donde el gobierno reconoce que esa persona merece un reconocimiento por parte del gobierno, y eso pues yo creo que es bastante grave. O hace una discriminación entre los asesinados por la dictadura por causas políticas e indemniza a los asesinados a partir del 1 de enero del año 1968, y si alguien fue asesinado por las mismas causas 24 horas antes, no tiene derecho a nada. Entonces es una cosa incomprensible que el gobierno decidió montar sobre la ley de víctimas del terrorismo que había hecho Aznar. Por eso eligió esa fecha, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al tema de los desaparecidos, pues habla de facilitar las cosas, ¿no? En un país que ha ratificado montones de acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluida la Convención sobre Desaparición Forzada o contra la desaparición forzada, pues hablar de facilitar las cosas... Tiempo, Héctor, un minuto. Sin duda, la ley de memoria histórica pues es mejor que nada, pero yo al menos no me conformo con reconocer individualmente a las víctimas. Las víctimas del franquismo y los luchadores por las libertades tienen que ser reconocidas dentro de una memoria colectiva, porque es ese el origen de nuestra democracia. Gregorio Morán dice una cosa, algo así como que la transición, la primera igualdad que establece es la igualdad ante el pasado. Es una especie de igualación moral de los pasados que dice ser que todos los pasados fueron igualmente perjudiciales y por lo tanto cabe guardarlos dentro del armario de los cadáveres. Eso es mentira. Una guerra civil no quita 40 años de dictadura y es necesario que esas personas que sufrieron torturas, vejaciones y secuestros y en ocasiones la muerte sean reconocidas dentro de un imaginario democrático colectivo. ¿Tu divina? Yo creo que la ley de memoria, o llamada de memoria, es una ley insuficiente, con unos huecos que, en razón de las mayorías en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, y la posición de la derecha, esta derecha española, que se vanagloria de proceder del franquismo y que eleva la categoría de héroe, pues lo acabamos de ver, a Fraga, que estaba de ministro o de Interior o de Información a lo largo de eso durante las huelgas del 62, con la represión que también hubo ahí y demás. Es una ley insuficiente, pero ha tenido aspectos positivos, como se ha comentado lo negativo, que suscribo la ausencia de una memoria colectiva que tú has mencionado. Tiempo, ahora mismo sí. Seguimos, Víctor, un minuto. Bueno, yo querría decir que efectivamente la ley de la memoria histórica es que había habido un borrador unos años antes, hecha por una diputada socialista, que no logro acordarme, que era una ley de la memoria que efectivamente hubiera servido, porque entre otros pedía la anulación de los juicios sumarísimos. Ese borrador no se ha conocido, ese borrador no se conoce, pero lo presentaron bastantes años después. Que yo creo que por las contradicciones o por los conflictos, por lo que sea, yo lo que no entiendo políticamente que es que el presidente del gobierno,
cuando se está aprobando una ley, se está debatiendo, dice que hay que olvidarse de la memoria. El presidente del gobierno, que no es un diputado cualquiera, que es una cosa políticamente... ¿Cuál presidente? Zapatero, que es el que impulsa eso. Yo estuve 2 veces en la Moncloa un poco con una comisión que tenía el PC para decir cuál era mi experiencia de preso político. Entonces, esa es políticamente la incomprensión y los conflictos que yo creo que... Tiempo, un minuto, perdón. José Manuel. Perdón. Bueno, pues, yo creo que la ley de memoria histórica, más que insuficiente, es una ley deficiente. Y como muy bien ha dicho Patricia, es una ley que por querer contentar a todos, lo que ha hecho es cabrear a todos, no le ha agradado a nadie. Yo creo que quizá el gobierno de Rodríguez Zapatero lo que pretendió fue como hacer el gran acto final de la reconciliación, de la transición, y decir, venga, ya nos llevamos todos bien, cerramos las heridas del pasado. Claro, no ha sido así. Y no ha sido así quizás porque entre otras cosas, el error está en pensar que la transición fue una conversión de dictadura en democracia. Es una conversión de franquismo en postfranquismo, con las mismas instituciones, los mismos jueces, la misma policía y el mismo ejército y la misma clase dirigente. Y eso es el gran asunto pendiente de España. Bueno, a partir de ahora ya quitamos lo del minuto, creo que hemos entrado en calor. Barra libre. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, el relato oficial de la transición como que nos presenta una transición que pretende ser modélica y de hecho desde las universidades se trataba de exportarlo incluso a Latinoamérica o incluso recientemente se ha intentado mediante la diplomacia exportarlo al Magreb. Sin embargo, en mi opinión, la transición si es modelo de algo, es modelo de lo que no se puede hacer si lo que se pretende es un saneamiento de la esfera pública, una democratización de la sociedad y transformar lo que fue un país obediente gracias al miedo y la represión en un país con una ciudadanía participativa que defienda los derechos conquistados y no se olvide que esos derechos costó sudor y lágrimas conseguirlo. Es modélica en el sentido de que es un modelo para la clase dominante. Para cualquier país que tenga una dictadura y quieran cambiarla en otra cosa sin pagar las consecuencias, sin cambiar la estructura de clases, claro, y el reparto de riquezas, sin duda es un auténtico modelo. Y no solo se ha vendido a Latinoamérica o al Magreb, en los países del este europeo ha sido un exitazo de ventas. En Corea. Yo creo que a mí me parece que la transición a esas alturas, vamos, está clarísimo que no la sostiene, yo creo que nadie. Yo he leído y he participado en unas jornadas en Granada hace aproximadamente un mes con Monedero, ¿no? Con Juan Carlos, no es el apellido, no. Y he leído su libro que me le regaló y le he estado leyendo minuciosamente. Y en un momento dado de su crítica, que además me parece que es una crítica bastante, pues él dice, con todo, y creo que lo dice así, pues yo no sé si se podría haber hecho otra cosa. Claro. Es que el problema hay que situarlo, vamos a ver, yo me sitúo un poco antes, años 60, 70, donde se suceden las represiones con una brutalidad tremenda. 62, 63 y 64, huelgas de Asturias, que son determinantes para que el franquismo... ¿Y qué es lo que pasa entonces? Hay casi 7.000 despedidos y expulsados y exiliados. Es una cosa brutal. Y mantenemos el tipo en el movimiento obrero y en los movimientos sociales y en la incorporación del movimiento juvenil, el tipo lo mantenemos hasta los años 70. Y yo diría que en el año 67, después de las grandes manifestaciones en Madrid, del movimiento obrero y la constitución, entre otras, de la Comisión del Metal de Madrid, en la que todo eso... Pues el año 67 el ministro del Interior dice, aquí vamos a cortar la cabeza a los coroneles, y se la corta, y el movimiento obrero y todo el movimiento que se mueve pues no tiene fuerza hasta que pasan unos años. Hay una recesión de la lucha democrática y de la lucha antifranquista y de la lucha antifascista, y por eso efectivamente hay que reivindicar la lucha antifascista. Y efectivamente no se le puede decir a Fraga demócrata cuando ha sido un represor. Pero ¿cómo se le puede decir a Fraga eso? ¿Cómo se le pueden hacer? Y nadie que lo diga de alguna manera u otra es que sabe si va a adaptar, tal. Bueno, mire usted, esa es evidente. Entonces yo me tiro ese periodo del año 60 y tantos, y perdona a lo mejor vestiendo, y cuando salgo estamos en otro momento intensivo, que en los años 73, 77, 78. Intensivos. Y el otro día hemos hecho una asamblea
para una asociación que se llama La Comuna de Expresos Políticos, donde ha habido un frente de todos los presos que estábamos desde los años 60 hasta los años 70 y tal. Pero perdona, Víctor, ahora sí, desde el respeto de que estoy hablando a un expreso político que ha comido cárcel, ¿no crees que el argumento de la correlación de fuerzas se queda un poco débil cuando hablamos de que a partir del 81, cuando el rey ya se significa políticamente y parece entender que su figura está ligada a la democracia parlamentaria, y hay 4 legislaturas, si no más, creo recordar, del Partido Socialista y con una mayoría relativa del Partido Comunista? ¿Cómo no se trata de recuperar la memoria cuando estaba tan cerca? Yo sinceramente no entiendo qué pasó, por qué el Partido Socialista no pudo... Bueno, yo lo que creo es que no hubo voluntad política de hacerlo. Esa es mi opinión, en realidad. Emilio, bueno, yo quería decir una cosa es entrar en el discurso de llamarle transición, que eso ya es una trampa en sí, porque este país hizo la transición en los años 30. Entonces ese lenguaje forma parte del marco que alguien le ha querido poner, ¿no? Y a mí el discurso ese de que no pudo ser otra cosa tampoco me sirve, porque había otras cosas. Cuando hablas de la transición, parece que solo hubo una, ¿no? Y yo tengo aquí un recorte de prensa de un día en que se detuvo a la Junta Promotora del Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo, donde había un montón de representantes de organismos de derechos humanos europeos que estaban intentando hacer un tribunal Russell contra los crímenes de Franco. Fueron detenidos en diciembre del año 1978 en el Hotel Convención en Madrid. Había gente construyendo otra cosa. Yo creo que el problema está, y esa frase de la ley de amnistía tiene mucho que ver con eso, que cuando alguien dice que ya hemos entrado a nuestros muertos, yo digo, bueno, pues yo y 113.000 que están en cunetas han dejado de estar representados por quien dice eso en el Parlamento. Y de hecho hay mucha militancia que había sido antifranquista. Yo tengo familia. El hombre que me llevó a mí a encontrar la fosa de mi abuelo era un militante comunista con 6 años de cárcel, y que cuando me llevó allí me leyó la carta con la que, después de aprobada la Constitución, se despidió de su vida política, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un distanciamiento que ha tenido este tema en el silencio durante muchos años. Solo hay que ver el Parlamento y meter ahí en el buscador del boletín de las Cortes unas cuantas palabras, a ver durante cuántos años ni aparecen, ¿no? Ni se mencionan. Divina. No sé si voy a ser de abogado del diablo, pero por puntualizar y sobre todo por haber presenciado y tomado parte, no en la medida de Víctor, pero también en esas luchas. ¿Os habéis fijado en esos carteles en los que se reclamaba amnistía y libertad? ¿Pero qué amnistía? Es que hay que ponerse en el contexto de las situaciones. Y dicen los marxistas que siempre hay que ver la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas respecto al ejército que has mencionado, alguien mencionó, o de la policía, que tardó en reformarse por otro elemento de esos primeros momentos, que fue la presencia de ETA y la lucha contra ETA. Y que impidió porque tenían la información y los tentáculos puestos, que se depurara el cuerpo de la policía. Entonces yo creo que hace falta un poco más de investigación sobre esa, o de análisis respecto a esa etapa. Yo procedo de México por razón del exilio, del refugio, porque ese exilio a veces ya suena como muy light. Se refugiaron para no morir y dejaron muertos detrás, también dentro de la familia, en fosas. Pero yo lo que viví en Asturias en aquellos años es que se acudió a donde estaban las fosas. Mucha gente sabía dónde estaban las fosas. No exhumaron, los convirtieron en lugares de memoria. Fosas gigantescas, tanto en Gijón como en Oviedo. Voy a mencionar la de Ocaña también, porque sucedía eso también en otras partes de España. Entonces, en esta visión retrospectiva, hay que mirar también esos años 80 y el esfuerzo que hicieron víctimas y familiares de víctimas sin apoyo por recuperar esa élite política. Perdona, sí. Sin el apoyo. Yo en aquel momento era miembro del Partido Socialista en Asturias, y yo vi como muchos alcaldes, cargos públicos, que eran lo mismo, eran claro, ellos. Los cargos más cercanos a lo que es el pueblo. Bueno, sin embargo, pues el Parlamento del Partido Socialista, ¿qué hizo? Bueno, pero por eso es que creo que tenemos que ir situando una realidad bastante compleja y que no podemos simplificar. Lo mismo en el tema del concepto de transición. Yo creo que efectivamente
ha habido una cosificación de la transición a toro pasado. Entonces se ha construido ahí un imaginario en el que se han encontrado las derechas muy a gusto, donde ahí incluso hay unos héroes, hay unos padres de la Constitución y demás. Ahora mismo seguimos con esto, me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo, después del vídeo continuamos con esto. Gemma Díez estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas en el homenaje, que no contó con presencia institucional de ningún tipo, que los estudiantes de políticas hicieron a su compañera asesinada. Adelante vídeo, por favor. Hoy se conmemora el 35 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha de Mariluz Nájera. Esta mañana en Antón Martín hubo un acto en memoria de los compañeros abogados y esta tarde en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense se va a conmemorar la muerte de la compañera Mariluz Nájera, así como se va a inaugurar el nuevo nombre del salón de acto que va a llevar el nombre de la compañera. Yo os aviso de que ya estoy bastante sensible tras el acto de esta mañana y que voy a intentar no echarme mucho al monte en el reportaje de ahora, pero no os prometo nada. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los compañeros que se van a reunir hoy aquí. ¿Qué es lo que simboliza para vosotros que se inaugure con el nombre de Mariluz Nájera este salón de acto? Pues a mí me parece que, lo he dicho en el acto, ¿no? Me parece que el reconocimiento de que la democracia de la que disfrutamos o padecemos según los gustos, pues tiene otros nombres, otros protagonismos y otras presencias que no siempre se reconocen en el mundo oficial. Pues yo creo que es un honor para todos los estudiantes que estamos en esta facultad poder compartir, ya que ella estudió aquí, compartir este espacio y que de una vez haya sido reconocido su papel, el papel que jugó en la transición, que fue clave. Para romper un poco esa historiografía oficial, ¿no?, de que esa transición fue modélica. Un homenaje que era necesario y que llega con bastante retraso, pero que bueno, al fin y al cabo pues lo hemos conseguido y aquí lo tenemos. ¿Qué te parece que este tipo de homenajes no se den de una manera oficial, sino que tengan que ser desde la minoría? Pues expresión de los límites de la democracia española, para decirlo con claridad. Pues me parece una vergüenza. Debería haber un reconocimiento y una mayor cobertura por parte de más medios de comunicación. Pues yo creo que es un resultado histórico del pacto de silencio que se ha hecho desde la transición, que ha marginado a grandes sectores sociales, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, por supuesto. El homenaje de hoy a Mariluz Nájera, aparte de ser un homenaje hacia esta víctima, ¿es también un acto de rebeldía contra la historia oficial? Sí, bueno, al menos mostrar otra parte de la historia que parece ser que ha sido olvidada, ¿no? Yo no sé si de rebeldía, yo creo que es más un acto de justicia y de memoria. Es frenar un discurso que ha negado sobre todo a las clases subalternas y a los que estamos debajo, nuestro papel histórico de cambio social. Y es desde este momento en el que estamos intentando recuperar eso, no solo como memoria histórica, sino para legitimar lo que hoy en día estamos haciendo. Lo peor que nos puede ocurrir es desconocer lo que ha sido la participación de tanta gente y lo que ha entregado tanta gente para disfrutar de esta democracia o con todos los límites y todas las restricciones que tenga. Cuando recuerdas estos asesinatos, ¿qué se te viene a la cabeza al escuchar a esa gente que dice que fue Fraga uno de los padres de la democracia española? Pues creo que tenemos un problema. Pues realmente pienso que es una vergüenza que este señor haya muerto con todos los honores, que haya tenido un funeral de Estado retransmitido por Radio Televisión Española y que, por ejemplo, el acto de los abogados de Atocha de hoy no haya tenido casi presencia en los medios. Fraga fue un fascista que nunca rompió con el régimen golpista y criminal del 18 de julio. Y me da pena y siento pena por todos los que sí han dado lo mejor para la democracia y para las libertades. Pero bueno, como he oído por aquí estos días, que cada uno llore a sus muertos. Muchos han sido los intentos de callar a la izquierda combativa de este país. Sin embargo, las y los estudiantes de esta facultad han vuelto a demostrar que están por encima de todo ello. No se me ocurre otra manera mejor de terminar este reportaje que con la siguiente frase: porque fueron somos y porque somos serán. Muchísimas gracias, Gemma, magnífico el reportaje. Dos cosas rápido y seguimos con el debate. A nadie le sorprende, lo decía Bestringe la semana pasada en este programa, que el sistema agradezca a uno de sus máximos servidores, como es Fraga, los servicios prestados. A nadie le sorprende que lo haga la derecha.
pero la izquierda ha tenido una reacción extremadamente tibia. Hay un ejemplo que puede comprobar todo el mundo. Si en Google escribes Fraga, de los 10 vídeos que hay, solamente hay 2 vídeos críticos con Fraga. Los 2 han salido de este programa y del equipo que hace este programa. Discutía con algunos amigos de Izquierda Unida que me reconocían. Es verdad que Cayo estuvo un poquito excesivamente tibio en las declaraciones que hizo. En el caso del Partido Socialista fueron a rendirle homenaje. Allí estuvo el señor Rubalcaba yendo a visitar la casa de Fraga. Esto nos vuelve a plantear el problema de la incorrección política. ¿Por qué es una cosa absolutamente marginal simplemente decir la verdad? Simplemente recordar lo que los historiadores han dicho que ocurrió. Y entrando en otra cosa ya, y con esto me callo porque este tema me emociona a mí mucho también, la cuestión de la correlación de fuerzas. Hizo una intervención muy interesante en el acto de la facultad Pilar Díaz, catedrática de Historia en la Autónoma. Planteó: hay que reivindicar la transición, pero hay que reivindicarla desde la izquierda. Eso es mérito del PC, el principal partido de la oposición antifranquista, que ya en el 56, cuando tú entras a militar, plantea la política de reconciliación nacional y es quien hace más concesiones. A mí no me gustan los argumentos de rebasar por la izquierda porque es muy cómodo y es gratis, ¿no? Te colocas a la izquierda del PC y dices, bueno, aquí se podía haber hecho de todo. La extrema izquierda tuvo los resultados electorales que tuvo cuando les dejaron presentarse a las elecciones, y desde luego lo que ocurría en el País Vasco e incluso lo que ocurría en Cataluña no era lo que ocurría en el resto del Estado, y seguramente era muy difícil, después de haber perdido una guerra civil, que determinadas cuestiones se plantearan. El famoso referéndum de la reforma política tuvo un éxito electoral notable, y en este país hubo mucha gente que votó continuismo al votar a Adolfo Suárez. Pero la pregunta, que es la misma que le hice a Carrillo cuando le entrevisté: ¿era necesario asumir la bandera? ¿Era necesario desmovilizar tanto? ¿Era necesario aceptar necesariamente la Constitución? Empiezo contigo, Víctor. Hombre, ahora a posteriori yo puedo decir claro. Lo que me dé la gana, ¿no? Pero no, yo creo que aquello fue el error máximo del PC, aceptar la bandera y la monarquía. Pero no es para justificar ni para quitarle... No. Estábamos reunidos, el comité, entonces se llamaba Comité Central, me parece. Y estaba el contacto entre el portavoz del PSOE, el portavoz de Suárez y el portavoz del PC, que era Jaime Ballesteros, y es aquel notario que falleció, que no recuerdo el nombre. Y viene la declaración de Peita de Vega y de los militares. Entonces aquello, pues efectivamente, a posteriori es el error mayor que ha cometido el PC. La legalización y la desmovilización que lleva con aquello. De todas formas, yo tampoco lo digo a posteriori, porque sobre la desmovilización y tal, en varios congresos que ha hecho sobre la historia del PC, yo he podido hacer comunicaciones sobre lo que significó eso. Eso fue el harakiri del PC. Eso fue el harakiri. Por eso el interés en todo caso que tengo yo, yo decía eso, de que la transición se había hecho, no porque lo diga yo, sino porque he leído el libro de Monedero, que es crítico, que yo creo que sí, y además la intervención que hizo en Granada a mí me pareció muy bien, pero efectivamente la situación es decir, bueno, se puede haber hecho otra cosa, el PC podía haber hecho lo contrario, pero yo voy a decir, si investigáis, si en ciencias políticas, si en la facultad, hubo una reunión en Guadalajara, en un molino, que nos dejó un hombre que tenía un molino y tal y cual, nos dejó y ahí hubo muchas diferencias, y ahí pueden arrancar las diferencias, y eso está antes de la detención de diciembre del 76, para que se explique la realidad, y allí hubo dirigentes del PC que expresamos nuestro desacuerdo. Ahora, la política y esto, es que la política... Claro que en cada momento histórico las circunstancias también pesan. Hombre. Pero ciertamente la transición quizás se podría haber hecho de otra manera. Porque decir que es que hubo que hacerlo así, estos argumentos de Realpolitik que tanto le gustan al PSOE, por ejemplo, pues no, quizás se podría haber hecho de otra manera. Por lo menos el PC, los sindicatos obreros podrían haber... Pero el PC tenía no aceptar que todo se supeditara a la legalización. Si no hay otra, es que no hay otra. Y en el debate de ese, que es un debate árido, con bastante gente, montó el Ejecutivo y algunos más. Pues lo que se pone de manifiesto es eso. O nos pronunciamos por eso, y efectivamente a lo mejor la transición había sido de otra manera. La habían hecho sin la legalización del PC y punto.
Ese es el problema, ese es el kit de la cuestión, a mí me parece. Eso habría que haberlo visto. Claro. No, pues si no, es que yo insisto, es que he vivido eso. Pues desde el año se hizo sin la legalización de Izquierda Republicana, que era un partido... Pero no es porque no lo pidiéramos nosotros, porque eso lo he divertido yo. Y yo he pedido públicamente en mítines en Madrid, hasta en el mítico aquel de Tetuán, de la Cuatro Caminos, he pedido la legalización de eso. Y además tenemos un manifiesto. Y con los del FRAC también, porque han dicho en el 75 no hay defendido. Pues mire usted, tenemos una declaración donde pedimos eso. Y cuando fusilan a Grimao pedimos, pero la gente no sale. Claro, el problema yo pregunto... Ay, perdona. Se puede preguntar qué es el para qué. Quiero decir, ¿por qué uno acepta las reglas del juego? Sí, que no acepta la parte. Yo tengo el problema de que tengo una formación de licenciatura en historia. Entonces, aquí se mencionó ese referéndum del que promovió Suárez cuando todavía formaba parte de un gobierno de origen franquista. Claro. Y un referéndum que se celebró sin ninguna garantía. Todas las fuerzas de la oposición pidieron que la gente se abstuviera, pero la abstención fue solo del 20%. Claro. Es decir, el tono del país era alcanzar la democracia, pero una democracia como la del entorno europeo. Pero si solo se buscaba homologar. Unos tenían miedo y otros tenían ira. Ese era el problema del país. Democracia es un concepto vago también. Claro, es un concepto vago. Pero tomar también en cuenta, yo quiero que toméis también en cuenta que en aquel momento todavía estaban vivos no solo los hijos de quienes habían sufrido en su carne la represión, sino todavía parte de esa generación. Y en aquel momento el sentimiento general del país era alcanzar la democracia, y vinieron las siguientes elecciones y las ganó la derecha, cierto, la derecha de Suárez, que no era la derecha de Fraga o de otros, pero se expresó la voluntad popular en este sentido y se llegó a aquellas cortes constituyentes con una mayoría de derecha. Yo voy a recordar que el PSOE presentó un voto particular sobre la forma de Estado de la República, y aparte de que no hubiera salido porque no había ganado las elecciones, era minoritario, los otros partidos procedentes y demócratas que habían luchado por la democracia, por las razones que sean, votaron también en contra del voto particular republicano del PSOE. Entonces es un momento histórico muy complejo que no se puede simplificar ni sentenciar fácilmente respecto a un abandono de lo demás. Patricia, Emilio, yo recuerdo en Asturias, que era una región muy combativa, igual que Madrid y tal, donde tú le escuchabas a mucha gente que viejos republicanos, antiguos milicianos del ejército que habían sido expropiados, les habían quitado lo poco que podían tener o lo mucho, que también había gente ilustrada republicana de bien, que ojalá que todavía tuviéramos ese tipo de gente entre la derecha, y en aquel momento el objetivo era alcanzar la libertad, y naturalmente que no se olvidaban. Vamos a circular naturalmente, Patricia, sí, ahora que somos 6, 7 discutiendo, claro, Patricia. Mi pregunta es, ¿y a costa de aceptar el olvido de las víctimas? ¿No? Entonces, a lo mejor era un precio demasiado caro a pagar. Y después de eso, ya en los 80, ya gobernando el Partido Socialista, ¿por qué se sigue olvidando de esas víctimas? Es decir, ese pacto de silencio era bastante cruel para quienes habían perdido la guerra y quienes habían sufrido casi 40 años de persecución política, cárcel, fusilamientos, torturas. Entonces, yo lo que no puedo entender, y te lo pregunto a ti como socialista, es por qué en esos años las medidas que se tomaron de reparación hacia las víctimas fueron también tan nimias, ¿no? De dar pequeñas indemnizaciones, olvidarse del tema. Felipe González incluso dijo que quitar las estatuas de Franco, que eso era una tontería. ¿Por qué tenía el Partido Socialista esa mentalidad? Mi abuelo en murió en el año años? 86, que fue capitán del gobierno de la República, y no llegó a cobrar esa pensión, la cobró mi abuela.
en el año 86, 4 años gobernando, y mi abuelo era militante del Partido Socialista. Pues Emilio... Sí, yo quiero decir, esa estructura política se repite a nivel local. Nosotros vivimos en una ciudad que fue gobernada por la izquierda a partir del año 79 y que tiene una plaza del caudillo. ¿Por qué? Porque nadie entonces la quitó. Quiero decir, era una cosa transversal, no era en el Parlamento, era en muchos sitios. Y con respecto a las fosas y a los monumentos de los que hablas, nosotros hemos exhumado unas cuantas fosas en Asturias porque nos lo han pedido sus familiares, donde no existía un solo monumento, como es el caso de la fosa de Valdedios, donde había un prado por el que subía un hombre a darle agua a sus vacas. En el año 76, una militante del Partido Comunista que vivía en Bruselas entra en España y exhuma en Palencia a 150 personas, sin ningún apoyo político. Quiero decir, lo hace como una kamikaze. Y a partir del año 79, cuando se celebran las elecciones municipales, empieza a haber un movimiento que incluso en La Rioja, en Calahorra, llega a manifestarse en la casa de los pistoleros pidiendo justicia. Eso se esfuma, entre comillas, porque no hay ningún apoyo político. No tienen, igual que ese tribunal Russell, no tiene un asidero institucional al que agarrarse. Entonces, yo pregunto el para qué, ¿no? Porque alguien ahí, más allá de la correlación de fuerzas, tenía que estar haciendo un intercambio, ¿no? Yo cedo en esto, ¿a cambio de qué? Porque, y como dice Patricia, luego la cosa duró muchos años. Google tiene una herramienta alucinante que se mete en hemerotecas y tú metes víctimas del franquismo y durante años no aparece nada. Nada, o sea, nada. En el año 96, con el aniversario de la guerra, en el 91, que es otro aniversario del 36, nada. O sea, no han existido en la vida pública durante años. No hay duda de que el proceso de la transición, como hablábamos antes, se hizo muy bien. La casta dirigente, la casta heredera del franquismo, los que han gobernado España desde los tiempos de los Reyes Católicos y que creen que el país es suyo, que ese es el gran problema de España, que tiene una clase dirigente que tiene un sentido patrimonial de la nación. Creen que España es suya, es su finca, y se comportan como un cortijero en su cortijo. Y en eso estaremos todos de acuerdo. La transición se hizo muy bien, han pasado 35 años por lo menos, y todo sigue igual, no se cuestiona nada, Fraga le entierran con honores de Estado y todo es fantástico y maravilloso. Y eso es lo que habría que empezar a yo creo que, bueno, yo varias cosas. Primero, has planteado que ganó la derecha las elecciones, pero bueno, planteémonos por qué ganó la derecha. Es decir, la ley electoral, que es predemocrática, que se aprueba en las Cortes de los procuradores franquistas, es una ingeniería electoral que permite que donde puede ganar la izquierda sea proporcional y donde seguramente gane la derecha sea mayoritario. Por lo tanto, habría que plantearse por qué gana la derecha y si realmente es la expresión de la voluntad popular y demás. Bueno, y lo segundo, yo creo que el relato oficial de la transición tiene como muchos mitos en torno a ella, porque se ha tratado de sacralizarla, pero es que hay dos en concreto que a mí me parecen infames. El primero es decir que la transición es negociada, que fue pacífica y que fue como consensuada. Esto obvia totalmente que se diese en un escenario de asimetría de poder, en el que la derecha consiguió ganar la transición. Es que las transiciones no se dan y son la concordia, es que se ganan o se pierden, y la derecha consiguió ganarla. El segundo mito es la prudencia y la responsabilidad de unas élites a las que tenemos que agradecer eternamente que dejasen de lado sus conflictos ideológicos y consiguiesen poner orden en este país. Bueno, vale, pues poner la luz en esa parte del marco supone dejar de lado toda la base material en la que eso se ocurría. De hecho, Santiago Carrillo es capaz de ser reconocido como una figura importante y negociar con ella, a pesar de que no le salió muy bien los cálculos, porque había una movilización en la calle, porque no se puede obviar eso y se ha dejado fuera del consenso nacional. No puede ser. No, vamos a ver. Es que Martín Villa tiene unas memorias que dice: la transición la ganamos nosotros. Lo dice así. Es que vamos, no podemos perdernos para que haya, porque que no se hizo en plano de igualdad. Pero por favor, ¿cómo va a haber plano de igualdad? No hubo plano de igualdad. Es que hay unas ideas bases que tienen que quedar claras. Por eso es la necesidad de ahora hacer la segunda, no sé si lo que dicen los PNVs o qué, pero otra segunda transición, porque es que ¿qué es lo que está demandando actualmente? Por ejemplo, la ley de la memoria histórica. ¿Cuánta intensidad ha tenido en los 3 últimos años? ¿O no?
Emilio, o no? Los 3 últimos años. A lo mejor un poco antes. Y efectivamente, en los años 90 y tantos, en Extremadura, en Asturias y tal, pues sacaban los muertos y no pedían ni permiso. Y no decían, es que es tan irregular todo que dice, bueno, pero yo creo que 3 o 4 ideas sí, porque si no, efectivamente es muy... Yo creo, insisto, que no hubo igualdad. Y que efectivamente la ganaron los otros, y que lo dice Martín Villa, y Martín Villa pues es uno de los de Vitoria, del otro, pero Martín Villa era el ministro cuando matan a esta chica, cuando matan al otro, cuando viene lo de Atocha. Y claro, y lo de Atocha marca un hito porque se dice, bueno, pues ha habido una muestra de serenidad y de capacidad del Partido Comunista y ha sacado no sé cuántos miles de personas. Porque era una organización que estaba en ese momento todavía engrasada y tenía una actividad. Nosotros, estando detenidos, estábamos llamando a la movilización y salieron casi 15.000 personas. Y yo estaba llamando por teléfono en la organización del partido y 2 horas después estaba en la dirección general en esta que vamos a Sol, arriba, con los policías. Es decir, yo creo que es necesario hacer un esfuerzo. E insisto, lo de la transición no se pudo hacer, no es mío, no es del PC, lo dice en el libro que se llama ¿Cómo nos han contado nuestros abuelos la transición? Emilio, y pasamos a vídeo. Un segundo. Vale, bueno. Emilio, Ludivina, y pasamos a vídeo. No, yo quiero comentar que aquí la dictadura de la televisión. Hubo un intercambio también del goce del desarrollo económico que se produjo en los años 80, ¿no? Ha habido una clase, y no vamos a meternos solo con los políticos, entre comillas, sino una clase intelectual que no ha hecho nada. Bueno, claro. O sea, claro. Quiero decir, el reflejo cultural español, del franquismo en nuestra cultura es lamentable. Quiero decir, que es una cosa... O sea, había aquí esa fiesta, esa movida, ¿no?, que tuvo todo el apoyo político del mundo, porque éramos un país alegre, y que además disfrazó a familias franquistas que tenían un hijo con una banda y se peinaban raro de lo que no eran. Quiero decir, que ellos también, a través de sus hijos, hicieron una transición estética, por lo menos. Aquí ha habido mucha connivencia. Quiero decir, que en el mundo de la cultura no se ha hecho una denuncia de lo que ha sido la dictadura, que tiene que venir a veces un extranjero como Guillermo del Toro a poner a un represor en una película, en el laberinto del fauno, claro. Es lo que eran, quiero decir. Claro. Lo que decía... Bueno, mira la serie esta que han hecho en televisión española. Lo de la República, es lamentable. No, pero digo otra que se llama Plaza de España, que era llegaban las tropas a un pueblo Andalucía y era una cosa que decía Semprún con mucha mala leche, porque Semprún de cine sabía, y decía, está el cine franquista de derechas y el cine franquista de izquierdas. Y Berlanga es un buen ejemplo con todas sus cosas buenas, de cine franquista de izquierdas. Ludivina, y pasamos a vídeo. Yo creo que a partir de los años 85 es cuando debemos decir por qué no se habló. Tú has apuntado algunos temas, porque a partir del final del último intento de golpe de Estado tan esperpéntico, el de Tejero, en ese momento yo creo que la situación ya no tenía ninguna otra explicación ni ningún otro cuidado respecto incluso a esas fuerzas fácticas con poder de armas o con poder violento, y de la misma forma que no se ilegalizó a la extrema derecha. Es decir, ahí hay una serie de temas, es decir, se toleran ideas fascistas mientras no sean violentos efectivamente, pero se sigue manteniendo ese germen ahí latente en sectores afortunadamente minoritarios de la sociedad. Es a partir de ese momento cuando uno se pregunta efectivamente por qué no se fue a más. Respecto a estas indemnizaciones, que a veces las minimizamos, para mucha gente fue muy importante y no nos damos cuenta. Para mucha gente, muchas viudas pudieron no solo cobrar en ese momento esa pensión que parecía pequeña, que era pequeña, pero era retroactiva. Entonces, no fue retroactiva. Sí fue. No. Sí fue, desde luego. Eso está aquí en el texto, además. No es retroactiva la pensión. Desde luego para los funcionarios, sí lo fue. Hubo gente que tuvo mejores opciones, pero para las viudas. Pero entre los funcionarios es que no estaban trabajando, estaban perdidos en su casa o en el hoyo. Y podemos añadir una alegría, que a un preso que había estado 10 años en la cárcel le daban 900.000 pesetas por los 3 primeros años,
que son 9 por 6, 54, 5.400 euros y 1.200 euros por cada 3 años más. Eso es una miseria, es casi un insulto. A eso le añadimos que luego Alberto Ruiz Gallardón en el año 2001 les dio 75.000 pesetas por año de cárcel a los que tenían menos de 3 años de condena. Eso es un insulto. Y que no habíamos cumplido 65 años al 31 de diciembre, porque hay un hecho, mira, yo os cuento un hecho brevemente. Mi padre estuvo en la cárcel 1 año menos que yo. Había hecho la guerra, tuvo 3 penas de muerte, etcétera, le pusieron en libertad. Cuando vino la primera indemnización de Felipe González, a mi madre le dije, joder, perdona la expresión, has cobrado más por mi padre, por tu marido, que yo, que he estado más años en la cárcel. No tenía los 65 años, no me aplicaron eso, y efectivamente luego el señor pues cogió y nos quitó, pues no se pagaba Hacienda, y pues 400.000 pesetas de 1 millón. Ahora sí, de la película Mambrú se fue a la guerra, que es de un topo que está hasta que acaba la dictadura escondido, y cuando sigue escondido y van a dar esas pensiones, su familia empieza a comprar a plazos neveras, televisiones, no sé qué, y entonces al tipo intenta salir del agujero y la familia no le deja porque tienen que pagar todo el mobiliario que han hecho en la casa, ¿no? Vamos a pasar al vídeo de Nacho Verdugo. Antes el momento publicitario, 16 de febrero, gala concierto ignominiosa de la Tuerca Rap, se están acabando las entradas, lo presenta Willy Toledo, tocan los Chicos del Maíz, Pablo Hasél, no sabemos si los geos intervendrán en el concierto, pero es más que probable. Podéis comprar las entradas en el Jimmy Jazz, en varios locales, las podéis comprar por internet, en nuestra página web latuerca.net está toda la información, y nuestro CD, nos quedan todavía unos cuantos, 10 euros, el CD exclusivo de la Tuerca Rap con los mejores temas que han sonado en este programa para apoyar a la Tuerca. Ahora sí, Nacho Verdugo estuvo haciendo de las suyas frente al Tribunal Supremo el martes. Adelante vídeo, por favor. Martes 24 de mayo, 10 de la mañana, apenas a media hora del comienzo del juicio que va a sentar en el banquillo de los acusados al juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación. El sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también en un principio Falange, se querellaban contra el juez cuando éste empezó a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Son miles los ciudadanos que se han posicionado ante este hecho, calificándolo como una desvergüenza, y han decidido venir a concentrarse hoy a las puertas del Tribunal Supremo para mostrar su apoyo. Vamos a escuchar los testimonios. Pues eso es lo que hay que reivindicar en primer lugar al fin. Tres causas abiertas paralelas contra el juez Garzón. ¿Qué está pasando? Está pasando que hay una reacción por parte de los que siempre han manejado determinados mecanismos de poder en el país y lo siguen haciendo, pues para seguir encubriendo y para que siga habiendo impunidad contra lo que sean los asesinatos que se han cometido, los crímenes que se han cometido. Que no tienen para no conozco ningún país. Se ha llegado a Es raro ver en el banquillo sentado a un juez porque intenta investigar los crímenes de un régimen que está claro y que la historia lo define así como un régimen totalitario y que se sabe que asesinó, que robó niños, que ha hecho delitos que en teoría no se han. ¿Existe una campaña de linchamiento de la derecha hacia su persona? Pero no solamente de la derecha y también del propio Servicio Policial. Parece que es evidente, solo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación de la derecha de este país. Creo que existe una campaña de linchamiento de Garzón por lo que podríamos llamar los males nacionales, ¿no? La codicia del caso Gürtel, los corruptos tienen la cabeza de Garzón, también la envidia entre los propios jueces, entre los propios tribunales. Se arreglen las cosas. Que en un país como Argentina, mal considerado por muchos como tercermundista, sí se juzga con dureza a los responsables de la dictadura, y en España, un país supuestamente primermundista, occidental, europeo. Bueno, efectivamente, esa es una buena pregunta. Nosotros como ciudadanos españoles pensábamos que estábamos en un estado de derecho democrático consolidado. Estamos viendo que eso no es cierto. Pero es que no es que lo veamos a nivel nacional nosotros, sino que a nivel internacional esto se entiende perfectamente. Los demócratas europeos internacionales tienen los ojos puestos sobre este Tribunal Supremo porque a la gente le cuesta
muchísimo comprender, hay que hacer un esfuerzo de pedagogía muy grande, poderle explicar a la gente que aquellos que pretenden investigar lo que ha sido un genocidio en nuestro país, en la etapa más negra de la historia española de la dictadura, pues resulte que sean afectados precisamente sentados en el banquillo. ¡Genocida! ¡Franco genocida! Yo soy español, español, español. ¿Es la ley de amnistía de 1967 una ley de punto final? No debería serlo, pero sí lo es. Crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, y el sentido que tenía no era precisamente dejar impunes lo que fueron todos los asesinatos del franquismo. ¿Le da el mismo tratamiento a las víctimas de la violencia armada de ETA que a las víctimas del franquismo? En absoluto. Se les ha tratado de manera muy diferente, bueno, por motivos y por intereses políticos. Se trata de poner las cosas en su sitio y como digo, no diferenciar unas víctimas de otras, ¿no? Saludo a todos los amigos de la Cruz en TDK. Qué bueno volver a veros en la tele. Bueno, nos queda media hora de programa, así que vamos a volver a las intervenciones de un minuto, porque tenemos todavía el vídeo de Monedero, tenemos el Top Facha, tenemos que ser sintéticos. No soy fan de Garzón en ningún caso y no creo que ningún juez además pueda alterar el veredicto de una guerra, pero el linchamiento mediático y judicial al que estamos asistiendo yo creo que ha superado todas las expectativas, y prueba de ello es lo que dice la prensa internacional, que es poco sospechosa de izquierdismo. ¿Qué os parece todo esto? Barra libre con un minuto. La prensa internacional y los juristas internacionales también, ¿no? O sea, en este caso llama la atención el desacuerdo jurídico que hay en cuanto al fondo de la cuestión, en cuanto a la prevaricación. Es decir, nunca la instrucción de un juez como la que ha hecho Barrera ha suscitado tantísimas críticas y tantísimas contradicciones, ¿no? En el propio texto del auto de Varela de febrero de 2010. Entonces, sí, está claro que aquí lo que se trata es que es el personaje en sí. Si esta causa penal la hubiese abierto cualquier otro juez, seguramente ahora mismo no estaríamos hablando de este proceso, ¿no? Hubiese seguido hacia adelante hasta donde le hubieran dejado, pero en el caso de que sea Garzón, hasta cierto punto no sé si ha hecho un flaco favor a las víctimas al abrir esta investigación. No sé qué pensáis vosotros. Emilio, un minuto. Bueno, pasan cosas muy curiosas en torno al auto de Garzón, porque él, cuando en septiembre del año 2008 empieza a pedir a ciertos ayuntamientos y algunas instituciones información, casualmente en ese momento el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo para nombrar un presidente del Tribunal Supremo ultraconservador, que además es presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es Carlos Ordíbar, que el pasado verano escribió un artículo en ABC diciendo que la única verdad en la que él creía era la de Dios, dando la bienvenida al Papa, alguien que tiene que trabajar para construir la verdad, ¿no? Yo creo que en el trasfondo del juicio ha habido pues mucho navajeo político, ¿no? Que fundamentalmente es lo que se le está llegando por delante y que le ha llegado desde muchos sitios. Yo quería decir una cosa, y me hubiese gustado que hubiese un representante del Partido Popular para decir. Les hemos invitado, llevan 2 semanas sin querer venir. Cuando hablamos de Fraga, bueno, cuando hablamos de. Perdón. Tiempo. Le dais 10 segunditos más, por favor. Vale. Yo me sorprende con qué capacidad la derecha española puede recurrir a la ONU o a los derechos humanos solo para invadir países que tienen recursos energéticos. Nunca se acuerda de los derechos humanos cuando hay que juzgar crímenes de Estado, y más los propios, los del Estado español y sus antepasados políticos. Y la verdad es que me gustaría ver alguna vez al Partido Popular exigiendo con la misma intransigencia que ETA pida perdón a las víctimas, que por supuesto es una cosa que tiene que pasar, pero nunca lo hace con las víctimas del franquismo. O sea, antes habías hecho una pregunta de si había víctimas de primera y de segunda categoría, y por supuesto que las hay. Las víctimas del franquismo son víctimas a las que no se les da el mismo reconocimiento que a las víctimas de ETA, que se usan como un estandarte político para aglutinar a la derecha. Yo opino lo clavas todas las veces. Opino que el juicio a Garzón efectivamente es un escándalo internacional, pero bueno, eso tampoco tiene mayor importancia, ¿no? Porque a España, fuera de nuestras fronteras, solo se la conoce o por el Real Madrid o por ridiculeces fascistas como estas, ¿no? A mí me parece más preocupante dentro de nuestro país, porque es un síntoma de que la derecha ya definitivamente ha perdido la vergüenza y ha decidido campar a sus anchas por todo el territorio nacional. Y yo veo el inicio o la continuación del inicio de unos tiempos muy duros a partir de ahora.
se sienten orgullosos de su pasado franquista, no van a pedir perdón por nada y ya que están en el gobierno, pues van a desmantelar el mini estado del bienestar que teníamos y van a recortar todos nuestros derechos. Y de momento podemos estar aquí hablando, pero puede que en el futuro no. Esto es solo un indicador, este juicio político, porque es un juicio político, totalmente. Yo tampoco soy de estas personas, de las personas que endiosan a nadie, y por tanto tampoco a Garzón. Son 3 juicios, y entonces hay 2 juicios que doctores tiene y abogados defensores tendrá y se explicará. Pero en el tema del juicio respecto a las víctimas del franquismo, si bien tengo alguna duda respecto a cómo desarrolló el auto, como, por ejemplo, por qué fijó la fecha de 1957 y no fue a una fecha posterior, puesto que era evidente que respecto a las víctimas del 57 los posibles culpables estaban fallecidos. O sea, hay algunos, pero desde luego a mí esta derecha y la derecha esta judicial, como tú bien has dicho, que no me toque mis muertos. Entonces, en este sentido, y aparte porque el juicio... ¿Puedo contestar a la pregunta que ha hecho? Hay una razón para la fecha del auto. Aunque Garzón tiene fama de ser un mal instructor, y lo es en muchos casos, porque efectivamente tampoco hay que santificarle, para eludir el obstáculo de la ley de amnistía, buscó un subterfugio con las leyes internacionales sobre crímenes de lesa humanidad. Y bueno, por un planteamiento jurídico que sería larguísimo de explicar, tuvo que escoger esa fecha. Esa es la razón. Víctor, yo creo que hay un fondo mayor. Aquí la jefatura del Estado habla del terrorismo de ETA, pero la jefatura del Estado jamás hablará de las víctimas del franquismo y de la dictadura y del golpe militar. Es que el trasfondo último de esto está ahí. Y la cúspide que en la monarquía democrática y parlamentaria, no me equivoquemos. Y luego los conflictos y las contradicciones. Yo cuando leo el otro día, y lo puede haber leído cualquiera, que dice uno de los jueces que le está juzgando, que él es tan no ha podido pasar un minuto, ha tenido que haber un error, continúa. Es tan antifranquista como antigardoncista. Pero en este país es un juez que está sentado. Es que francamente es como una frase, un frase que dice, bueno, este país, ¿qué es esto? Que un juez que dice que es tan antifranquista. Pero yo me quedo al helado, porque yo he estado con ese juez en un acto en un pueblo de Palencia, en Palencia, y le tenía por eso, pero ahora dice que es tan anti eso como antigarzonista. Yo, mira, de verdad, es que es serio lo que le ocurre a este país. Y lo otro, ahora sí, yo lo he dicho públicamente. Emilio, un minuto. Bueno, yo creo que lo tenemos muy crudo. Ayer estaba viendo la imagen de la intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de Alberto Ruiz Gallardón. Veía ya la imagen de Herrero de Miñón, uno de los padres de nuestra Constitución, ponente del informe sobre la de los caídos, que hace 8 años fue acusado por llevarse una comisión de varios cientos de miles de euros por haber hecho una gestión para recalificar unos suelos de la familia Franco, ¿no? Ese es el entorno que tenemos. Gallardón, en concreto, que es el ministro de Justicia, es el paraguas sobre lo que van a pasar muchas cosas. Cuando Garzón abre la causa el 16 de octubre del año 2008, le solicita al Ayuntamiento de Madrid información sobre la represión aquí. Y lo que le manda exclusivamente el Ayuntamiento de Madrid es información sobre el asalto al cuartel de la Montaña. Y se acabó. No había existido. Eso fue lo único que pasó en la guerra, ¿no? Y para ahondar en esto de la política, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se estaba abriendo el juicio, en ese mes y medio que estuvo abierta la investigación, declaró públicamente que a Franco ya le había juzgado la historia, ¿no? Que es una forma de decir que no lo van a juzgar los hombres. Patricia, un minuto. A mí me gustaría conocer el contexto de esta declaración, no la tengo. En pleno juicio. Le puedo añadir a eso que en un programa con Iñaki Gabilondo en ese año dijo que se iba a reunir con las víctimas del franquismo en la Moncloa y se fue y no lo ha hecho. Se puede interpretar como diciendo, es que ya está juzgado, es decir, no, que no está. Esto, además de esto, ya lo juzgó. Es que no está juzgado ni por la historia, si no se conocen todavía todos sus crímenes. Yo quería decir que ni haciendo una defensa ni una crítica a Garzón, lo que sí que creo es que en este caso no ha prevaricado.
Él se basa jurídicamente en normas internacionales que España, pactos y convenios que España tiene suscritos, con lo cual les son vinculantes y está obligada por esos tratados. Entonces, la ley de amnistía, que es el argumento que esgrime Varela en su auto de instrucción para determinar que ha prevaricado, es el mecanismo jurídico que impide que se puedan juzgar estos delitos, pero es que las normas internacionales que están por encima de la ley de amnistía sí que lo posibilitan, con lo cual es obvio y el criterio de los expertos internacionales es ese. Otra prueba de que esto es así es que ni siquiera le han admitido a Garzón como pruebas, como testimonios en el juicio, la opinión de todos estos expertos, juristas. Es decir, algún temor deben de tener de que se pueda demostrar que realmente no hay una prevaricación y que sí que ha actuado conforme al derecho internacional que vincule y que obliga a España. Voy a usar minuto, pero Javier... Me vais a perdonar, está sonando el teléfono, no os lo vais a creer. ¿Quién me está llamando? ¿Llaman de Moncloa, como a los jueces? Sí, Soraya, hola cielo, ¿cómo estás? Oye, que estoy presentando la tuerca. Que quieres ver ya el vídeo de Monedero. Pues como tú digas, tus deseos son órdenes. Adelante, vídeo de Monedero, por favor, lo piden desde Moncloa. Curso de política para indignados, segunda lección de Juan Carlos Monedero. Adelante, vídeo. La teoría liberal es una teoría normativa de la sociedad. No nos dice lo que es, sino lo que debe ser. De hecho, cuando el sufragio era censitario y las mujeres no votaban, se inventaron que el Parlamento representaba a la nación. Igualmente, los teóricos del contrato social, o de manera más concreta, los que plantearon la división de poderes, lo único que estaban haciendo era reconocer los diferentes poderes que existían en la sociedad. Y así entendieron que el poder ejecutivo se lo iban a dar al rey, el poder legislativo a la burguesía y el poder judicial a los restos de la aristocracia. El primer aviso de que aquello de libertad, igualdad y fraternidad no era para todos lo recibieron los negros de Haití, que se levantaron ingenuamente diciendo que los derechos de la Revolución Francesa también les correspondía a ellos, pero pronto se encargó de recordar a aquel ejército de Napoleón que no es verdad, que los derechos que plantean los liberales con grandes palabras universales, en el fondo solamente son para unos cuantos. La razón última del Estado es la defensa de la propiedad privada. Lo vemos todos los días, pese a que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, casi un centenar de desahucios reúnen al poder judicial, al poder policial, al poder estatal, en suma, para beneficiar a la propiedad privada frente a otro tipo de derechos constitucionales. En el caso de España la cosa se agrava, porque si bien los jueces nunca han defendido otra cosa que no sea los intereses de los privilegiados, en el caso de España unos jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Y al final hemos tenido impartiendo justicia a unos jueces que no le daban gran valor a ese carnet regalado de demócrata. Ha bastado que un juez intentara levantar las alfombras de uno de los elementos más oscuros del pasado, es decir, los crímenes del franquismo, para que toda esa judicatura que tiene bien claro dónde tiene su origen, se lanzara como una jauría contra el cuello de ese juez, a ese juez que antaño lo han apoyado en otras actividades, quizá más cuestionables desde un punto de vista democrático, pero que para ellos era intachable, puesto que reforzaba su condición. Cuando un juez intenta saltarse esas normas, cuando un juez intenta cuestionar que realmente los derechos de la ciudadanía están muy vaciados, como los carros de la compra a final de mes, va a ser al final él mismo vaciado de su púrpura, va a ser despojado de su toga. Los jueces se dice que quizá tengan que impartir justicia, pero en el fondo los jueces son, como estamos viendo, garantes de las injusticias, cosas del Estado. Un curso urgente necesitamos para entender tamañas barbaridades. Qué contento está Juan Carlos con esta sección que le hemos regalado. Decían los invitados que quizá una camisa más colorida le hubiera dado otro tono. Seguimos hablando de Garzón. Tenía la palabra Emilio, un minuto. Bueno, yo quería decir que dentro de todas las irregularidades que ocurrieron en la Audiencia Nacional, cuando Garzón abre la causa, en la que se causaron montones de indefensiones a las asociaciones denunciantes, una de las más graves fue la del fiscal
jefe de la audiencia, Javier Zaragoza, que prácticamente es el que puso en manos limpias, valga la redundancia, la acusación contra Garzón, ¿no? Un fiscal que tiene que defender al pueblo se puso a decir cosas como que estos 113.000 asesinatos habían ocurrido de forma independiente y que por lo tanto había que acudir a los pueblos donde estaban esas fosas a buscar al juzgado de instrucción, ¿no? Es un insulto a la inteligencia querer explicar que esos 113.000 asesinatos, que el 98% ocurrieron en 3 meses, de julio a octubre del año 36, alguien dio la orden de empezar, alguien dio la orden de acabar, quisiera quitarse de en medio el caso contando una mentira como esa, ¿no? Y eso yo creo que ha sido mucha gravedad, porque el Estado es el que habla a través de ese fiscal, ¿no? Y fue el que en su auto casi estaba acusando a Garzón de haber rozado la prevaricación, ¿no? Estaba diciendo que se había acercado a un límite que no tenía que haber tocado. ¿Cómo queráis? Yo una Patricia. cosa muy breve, simplemente por apuntar un dato en respuesta a lo que decía el fiscal, que habían sido asesinatos individuales. Tengo aquí el auto de Garzón y recoge una instrucción que firmaba el general Mola el 19 de julio del 36, en la que decía: es necesario propagar una imagen de terror. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. ¿No? Pues para que luego digan que... Claro, sí, no, y hay una cosa, que efectivamente investigar no es un delito. Lo que es un delito es las fosas. Es que ese es el delito. No lo digo yo lo leí en la prensa, no leo la prensa americana en eso, pero lo dijo el New York Times. Es que es verdad, si es que el delito es ese. Bueno, pues no solo es el problema es que el franquismo son muchos delitos. Es un delito de traición, de asesinatos innumerables, secuestros, torturas, falsificación de moneda, ya si nos ponemos, es usurpación de poder, incautaciones, robos de bebés. La Iglesia, que se lleva el 10% para legalizar las incautaciones, se lleva el 10% del patrimonio. Son muchos delitos, no solo son los muertos. Pero por eso es necesario judicializar las fosas, porque has hecho una separación. Lo importante no es la justicia, son las fosas. O sea, va vinculado. Realmente que el familiar del hijo o hija de una persona que ha sido asesinada necesita ver que la justicia se está poniendo de su parte y que no solo que se abre la fosa, recupera los restos, sino que está siendo reparada. Es decir, verdad, justicia y reparación son los principios del derecho universal y las víctimas tienen que verlos cumplidos, no solo recuperar los restos. Nosotros hemos hecho decenas de denuncias cuando somos una cosa y aparecen restos humanos con signos de violencia. Según la ley de enjuiciamiento criminal, un juez se tiene que desplazar allí inmediatamente, porque tiene que recoger información. Otra cosa es la decisión que tome, si considera que porque han pasado 20 años ha prescrito o no. Lo han hecho tres de decenas, y los demás han prevaricado porque han incumplido la ley que dicta cuál es su trabajo. Entonces, nosotros hemos hecho una protesta ante el Consejo General del Poder Judicial y nos han dicho algo así como que ellos mismos tienen que respetar lo que hacen los jueces, ¿no? Y de ahí me viene a mí el pensamiento de que el Poder Judicial español, o una parte de él, es tan independiente que hasta se ha independizado de la justicia, ¿no? Y eso, que si vamos al debate sobre la ley de la memoria, estos delitos, la ley de la memoria crea una protección hasta diciembre del 76. Estos delitos son permanentes, han seguido ocurriendo después, están ocurriendo hoy. Aunque esa ley fuera vigente, no protege estos crímenes, porque van a ocurrir hoy y van a ocurrir mañana. Claro, pues son desapariciones forzadas. Hasta que no aparezca el cuerpo, el delito se sigue cometiendo. Así es como lo recogen numerosos convenios internacionales que España tiene suscritos. Con lo cual, es una gran hipocresía todo esto. Bueno, si os parece, y ahora acaba y pasamos al top 5 y ahora una ronda de intervenciones. Quería hacer como una intervención más generacional, puesto que soy el más pequeño, el menor de esta mesa. Está bien la aclaración, porque pequeño no, sin duda no soy. Como la juventud actual nos encontramos ante dos abismos. Por un lugar, se ve claramente que somos una juventud sin futuro, porque unos mercados a los que nunca hemos votado y se han aliado con unas élites políticas a las que nunca hemos conocido para hacernos pagar una deuda que no hemos contraído. Pues eso, por un lado somos una juventud sin futuro, pero es que por otro lado es una desgracia que seamos una juventud sin pasado, una juventud sin memoria. No podemos encontrar relatos comunes que nos unan, y de hecho es que se ve que la guerra civil sigue muy viva. Los rectores de las fuerzas rectoras de la transición han conseguido que para nosotros la dictadura no signifique lo que realmente significó, y es una desgracia generacional, sin ninguna duda.
Ahora pasamos un momento a una de las secciones más esperadas del programa, el Top Facha, en la que nuestros espectadores pueden elegir la frase más facha de la semana. De las de hace una semana, el ganador ha sido un habitual de esta sección, José María Aznar, que dijo: con Manuel Fraga muere un patriota, un servidor de España, se nos ha muerto a todos, porque un hombre de Estado no vive ni muere de un modo ordinario. Con el 37,9% de los votos ha sido el ganador. Y los finalistas de esta semana, que pueden empezar a votar a partir de esta noche, nuestros espectadores, nuestros seguidores, ha llegado a la final otro de los habituales, Germán Terç, que ha dicho: muchos sabíamos de la inevitable deriva hacia el sectarismo izquierdista de muchas organizaciones como Human Rights Watch, seguidas en su día de gentes pletóricas de buenas intenciones y hoy refugio de los activistas que ya no tienen partidos marginales de la ultraizquierda en los que desfogar su hiperactivismo. Germán Terç. Nos veremos en Chueca. Ha llegado también a la final el editorialista de La Razón, acompañado por una variopinta troupe de abogados, juristas y predicadores de la llamada justicia alternativa, más preocupada por juzgar a dictadores de hace 70 años que por perseguir a los actuales, véase Fidel o Raúl Castro. Garzón se sentó ayer por segunda vez en el banquillo. Y por último tenemos a Paco Molina, que desde las páginas de Libertad Digital nos decía: han tenido durante casi 8 años a un presidente del gobierno tan revanchista como todos ellos, una ley que reescribe la historia a su gusto y una carretada de millones de euros para financiar las actividades más sectarias. Todavía exigen más, poco frío pasan a las puertas del Supremo. Pueden ustedes votar en nuestra página web latuerca.net. Última ronda de intervenciones de 1 minuto y ya pasaremos a la tuerca rap. Emilio, 1 minuto. Bueno, yo creo que independientemente de lo que pasa en el juicio, todavía es posible que no exista, es decir, porque es posible que sea suspendido. Yo creo que es muy interesante todo lo que ha ocurrido en los últimos años con este pasado que había estado... No puede ser que haya pasado 1 minuto. Que había estado detenido. Hay un ejemplo, en el año 2003 se cumplían 40 años del asesinato de Kennedy y aquí fue la noticia de la semana, en todos los suplementos y demás. 2 días antes se cumplía la muerte de Franco y no existía. Y en eso ha habido un cambio social muy importante. Y yo creo que todo este proceso, el movimiento social que se ha puesto en marcha y todas estas cosas que están pasando, en el fondo lo fortalecen. Vaya a pasar lo que vaya a pasar en el Supremo, que nos ha hecho el favor de radiografiarse a sí mismo para que viéramos algo que estaba operando latentemente y que hemos podido ver patentemente, ¿no? Y yo creo que todo eso es sanísimo para la democracia, porque esa apertura de ojos ante nuestro poder judicial o ante una parte de nuestro poder judicial. Para estar en el Supremo hay que tener 28 años de carrera, la mayoría de sus miembros juraron fidelidad a Franco, o sea que hay que tenerlos ahí, ¿no? Tiempo, 1 minuto, Víctor, para concluir. Casi, lo que ha dicho Emilio, casi. La verdad es que efectivamente son después de 35 años que ocurra esto, la realidad es que dice, oiga, volvemos a empezar, por lo menos en esta parte. 35 años sin hacer literalmente grandes cosas y ahora resulta que el juicio de un juez que se ha atrevido a entrar en el jardín de las delicias, que lo llamaba uno de los editorialistas de uno de los periódicos que has citado, pues han metido la mano en el jardín de las delicias y se ha armado. Y efectivamente hay un movimiento social, yo creo que importante, que está poniendo de manifiesto que ha habido cosas que no se han resuelto y que urge resolverlas. Por ejemplo, esta, que es fundamental. ¿Qué va a pasar con el juicio? Pues no sé, pero también puede ocurrir no solo pero no pueden anular el juicio, porque a mí la intervención del fiscal de Luis Navaja es que me ha dejado sorprendido, porque Luis Navaja es un hombre que lleva ahí no sé cuántos años. 1 minuto, Ludivina, para concluir. Sí. Es la dictadura del tiempo en la televisión. Más allá del juicio de Garzón, yo creo que no debemos circunscribir en los argumentos a un efecto nacional la represión de Franco. Quizás deberíamos evitar todos decir civil, porque en realidad la guerra del 36-39 fue la primera batalla de una guerra mundial que terminó con un holocausto también en distintos países. Entonces tenemos que convencer a la sociedad y a esas élites que tú has mencionado que si formamos parte de Europa, formamos parte de su historia común, y si su historia común es honrar
investigar y reparar, es en la línea en la que debe estar España. Todavía hace unos días se aprobó el Senado francés una segunda ley que castiga a quien pueda negar un holocausto en otro país, que como fue Armenia. Un minuto, Patricia, un minuto para concluir. Lo que quiero reivindicar es quién está detrás de todo esto, que son las víctimas, personas con rostro, nombre y apellidos, como por ejemplo era Jesús Puello, vecino de un castillo que presenció el fusilamiento de su padre cuando tenía 14 años, pasó toda su vida luchando, tratando de recuperar a sus otros 7 familiares desaparecidos, iba a ser uno de los testigos que iba a testificar en el juicio Garzón la semana pasada, pero no pudo hacerlo porque su lucha finalizó el pasado 4 de enero cuando falleció. Otras personas como Hilda Farfante, también hija de maestros republicanos fusilados, no recuperó los cuerpos de sus padres. Ella aún se emociona cuando cuenta su historia, y lo peor de todo es que ha llegado a sentirse culpable por el proceso que le está pasando a Garzón. O víctimas también como Ángel Pérez de León, que a sus 77 años sigue sin recuperar los restos de su padre, cree que está perdido en una carretera, en la carretera nacional Astorga, no tiene tampoco muchas esperanzas en recuperarle, y él, sin saber conceptualizar la democracia, lo que tiene muy claro es que es completamente incompatible con tener las cunetas y las fosas comunes llenas de muertos. Personas como Josefina Alonso, que ella sí que pudo recuperar los restos de su hermana en una fosa en La Bañeza hace 3 años, y muchos miles más que hay que seguir reivindicando sus nombres. Un minuto, José Manuel, para concluir. Sí, pues yo, para terminar, diría que lo que demuestra el juicio de Garzón es que está claro que aún hoy, si pasa ciertas líneas rojas, te cae encima todo el peso de una ley que tiene 2 raseros de medir. Y francamente yo no veo de momento que las cosas vayan a cambiar a mejor. Creo que la derecha se ha instalado muy fuertemente y hacer que se bajen del carro va a ser muy difícil. El movimiento 15M, entre sus reivindicaciones, tenía lo de una cierta reforma constitucional. A mí me parecía muy poca cosa. En mi opinión, es hora de un proceso constituyente, de empezar de cero, hacer una España nueva y, desde luego, olvidarnos de esta Constitución santificada que tenemos ahora, que no es más que una fundición de las leyes fundamentales del franquismo. Y así nos va. Un minuto, Héctor. Bueno, como hagamos un proceso constituyente ahora, creo que nos volverían a ganar. Pero sin duda es el horizonte. Sin embargo, tengo que decir una cosa antes de irnos, que es que si no Ariel me mata. Y es que, para que nadie nos diga que estamos hablando solo del pasado, yo en realidad hablo del presente. Yo hablo de que el franquismo, la transición y cómo se ha llevado a cabo todo ese proceso nos deja y nos lega, nos hace que heredemos una cultura política nefasta. Una cultura política que está en la judicatura, como podemos ver con el juicio de Garzón, que está en las universidades donde se produce el conocimiento analítico para comprender esto, y es que también está en la policía. Lo vimos la semana pasada cuando en una protesta por la subida de los precios del transporte público, la policía cargó dentro del metro. O sea, es una cosa que no se ve en ningún otro país, sinceramente, y creo que nunca hay que olvidar, hay que recordarlo siempre, que aunque, como dice Vincent Navarro, que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Muchísimas gracias a los 6, creo que hemos tenido un magnífico debate, hemos vuelto a demostrar por qué somos la única tertulia crítica de la televisión. La semana que viene vamos a cruzar el Ebro, y lo vamos a cruzar muy en serio. Nos vamos a atrever con algo con lo que no se ha atrevido nadie. Vamos a hablar de la izquierda y la pornografía. ¿Cómo debe acercarse la izquierda al fenómeno del porno? El objetivo es tener un debate con 5 mujeres y un vasco. Soy así morboso. El vasco ya ha asegurado que va a estar. Parece un chiste. Es Alberto Pradilla, corresponsal del diario Gara en Madrid. En el caso de las mujeres hay algunas confirmadas, pero hay también algunas desertoras, tomando una cerveza. Todo el mundo es muy valiente cuando se valora lo que supone discutir de determinadas cosas. Hay muchos, y sobre todo muchas, que se echan para atrás. Estamos preparando el programa muy en serio, estamos convencidos que vamos a romper audiencia desde la incorrección que nos caracteriza. Para terminar el programa de hoy, la tuerca rap con Carlitos Way en Sudaca, London, rimando sobre Garzón. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Yo creo que tanto Suárez como Santiago Carrillo se jugaban mucho aquel día. Hombre, Suárez quería ver si era un partido serio, si había alguien que mandaba,
si se cumplían unas instrucciones. Memoria histórica, Carlitos Güey, a Sudaca, London, para la tuerca rap. La gente no olvida, el pueblo no olvida, y nuestra voces pide justicia. 1977, un mes de enero, devolver la historia a los que nunca la perdieron. Culpa del terror y de una ideología, mueren joven en la calle de Gran Vía. En memoria de esta lucha decimos que sí, con nosotros siempre. Arturo Ruiz pensaba que nos callarían, que con golpes todo se calmaba. Pero el estudiante no se duerme, manifiesta botes de humo y el 24 la protesta. Y por desgracia, un estudiante cae muerto. Mariluz, sol del día, a 35 años nadie olvida. Memoria histórica, nadie olvida. 23, 24, nadie olvida. Enero. Nadie olvida, prohibido olvidar. Llama, Sudaca, London. La matanza de la noche, extremistas de derecha irrumpen en un local sin llamar la puerta. Un fanatismo que motiva, les merece por una idea fanática que les enloquece. Abrieron fuego contra los aquí presentes, abogados, trabajadores, todos inocentes. Un total, 5 muertes y 4 heridos. Es justicia lo que aquí pedimos. Memoria histórica. 23, 24 y 25 de enero. 1977.